Hola, buenas tardes. Bueno, esta ya sería la sexta clase de Historia de España. En esta ocasión el formato va a ser distinto, también porque el tema es distinto. Va a ser una exposición un poco menos formal y también menos ordenada que las anteriores, porque el objetivo en esta clase es explicar dos problemas muy concretos y que están relacionados y también son más profundos y complejos. Uno de los temas va a ser el feudalismo, que va a ser la primera parte, y el segundo tema, la idea del enfoque tributario. Y al final vamos a ver cómo los dos temas están estrechamente vinculados. Así que bueno, yendo directamente al tema de la primera parte, vamos a explicar brevemente en qué consiste el feudalismo. Tenemos tres distintas definiciones del feudalismo que coinciden con diferentes escuelas historiográficas que fueron problematizando este concepto. Si seguimos el texto de Estepa, que va a ser nuestra guía en esta empresa de entender en qué consiste el feudalismo, tenemos el modo A, el modo B y el modo C. El modo A sería el materialismo histórico, que tiene que ver con el concepto de modo de producción. El modo B sería el que pertenece a la escuela francesa o escuela de Anales, que sería el concepto de sociedad feudal. Y el concepto C, o en realidad el tipo C del feudalismo, es el de las relaciones feudo-vasalláticas, que proviene de la escuela institucional o institucionalista, depende cómo la puedan encontrar en las diferentes fuentes o obras que estén analizando. Voy a empezar por esta última, por la C, explicando qué es para el enfoque institucional el feudalismo. Esta escuela, que fue la más clásica y una de las primeras que se preocupó por este tema tan relevante para entender la historia de la Edad Media, se centra, como dice el nombre de la escuela, en lo jurídico, en las instituciones. O sea, cómo fueron evolucionando las diferentes instituciones, tanto del mundo romano como del mundo germánico, y terminaron configurando la realidad histórica que conocemos como feudal. ¿Sí? Hoy en día, cuando se habla de la palabra feudal, se habla en forma despectiva, ¿sí? Como hablando de un territorio que no respeta las leyes ni las reglas del Estado Nacional, sino que sigue sus propias pautas y está basada en vínculos personales, en las que pueda tener el señor feudal, en forma metafórica, con la población. Bueno, ese concepto en realidad viene de cómo se entendía en el siglo XIX y fines del XVIII el feudalismo, porque es cuando se estaban rebelando ante los principios de la sociedad del momento, y por ejemplo en la Revolución Francesa. Entonces se usó y se usaba de forma despectiva el término feudalismo, pero es un concepto que no lo encontramos en la mayor parte de la Edad Media y tampoco lo encontramos en todos los territorios. Ahí fue donde la escuela institucionalista hizo algunos de los primeros intentos de sistematizar este concepto e ir a buscarlo en el pasado histórico. Como resultado terminó ensayando una explicación en la cual busca la palabra feudo, la palabra vasallo, y supone que solamente hay feudalismo cuando se une el vasallaje con el feudo. ¿Qué es el vasallaje? Bueno, básicamente una persona libre que se encomienda o que se entrega a otra persona libre y la reconoce como su señor. ¿Cuál es el sentido de esta relación? Bueno, la persona le promete fidelidad y a cambio el señor le está prometiendo protección a ese nuevo vasallo. Y todo eso se cierra con un rito o con un juramento, una ceremonia que deja constancia ante el resto de la sociedad de que esas personas se unieron en este pacto de vasallaje. ¿Y qué es el feudo? Bueno, el feudo puede tener diferente naturaleza, o sea, puede ser una tierra, puede ser un cargo o un conjunto de rentas que el señor le entrega a un vasallo a cambio de esa protección. O sea, está vinculando directamente a la persona con un lazo personal mediante un bien o un cargo o lo que fuera. Según esta escuela institucional, solamente hay feudalismo cuando existe el término en las fuentes, o sea, el término de vasallo, existe el término de feudo y ambas están necesariamente unidas. Y el feudo se hace hereditario,
Bien, esta definición solamente está afectando a la aristocracia y sobre todo a la aristocracia masculina. O sea, supuestamente excluye tanto a las mujeres como al campesinado de esta relación. Es solamente un patrimonio de la aristocracia militar. Si vamos al caso francés, Ganjoff claramente es el máximo exponente de esta postura. Pero si nos vamos a España, el más conocido de estos autores es Sánchez Albornoz, que yo acá tengo uno de sus libros más conocidos, que tiene un título bastante sugerente, que es Orígenes de la Nación Española, el Reino de Asturias. Y en este libro Sánchez Albornoz está defendiendo la idea de que en el norte de la península ibérica se gesta la identidad española como la entendemos en la actualidad. Y lo que plantea Sánchez Albornoz es que supuestamente ese reino de Asturias que analizamos en la clase anterior es el germen de la nacionalidad española y estuvo ajeno hasta momentos tardíos de toda influencia tanto musulmana como visigoda, como romana o incluso como francesa. Entonces no tenemos hasta un periodo bastante tardío un régimen feudal en la península ibérica, sino que tenemos un régimen señorial, que no es lo mismo. Y hay otro concepto importante para ir pivoteando. Ahora bien, aparte de Sánchez Albornoz, otro libro bastante interesante y que también es bueno al respecto, no es que la escuela en sí sea mala, tiene muy buenos historiadores. De hecho, Sánchez Albornoz estuvo en Argentina exiliado durante bastante tiempo y seguramente ustedes si tienen que estudiar ahora historia de España, me dirán si es un beneficio o si es una cuestión para lamentarse, en la currícula del Joaquín. Pero justamente Sánchez Albornoz trajo los estudios medievales de España a Argentina, donde estuvo exiliado. Y tampoco es una persona de derecha, uno diría, sino que fue el presidente de la República Española en el exilio. Pero sí tenía esta mirada centrada en lo que decían las fuentes jurídicas. Y también Valdeavellano, que es otro gran historiador en este libro, que tiene un resumen, pero mucho más largo del texto de Estepa que les di, donde trabaja esta cuestión. Y por eso Valdeavellano también dice que tanto el reino visigodo como el reino asturleonés fueron prefeudales. Estaban prefigurando lo que sería el feudalismo bastante más tardío. Bien, hasta acá tenemos el modo C. Pero ahora, si nos vamos al siguiente modo, que es el modo B, que es el de la escuela francesa, este es el que da el concepto de sociedad feudal. Dice que en realidad el término feudal tiene que abarcar a toda la sociedad, no solamente a la aristocracia. Y ahí es donde analiza tres líneas muy interesantes y que están relacionadas. Una sociedad es feudal cuando, primero, está caracterizada por lazos de dependencia, o sea, entre la aristocracia y el rey, pero también entre la aristocracia y el campesinado. Este es uno de los puntos. El segundo, una sociedad es feudal cuando en el gobierno el poder está compartido entre diferentes entidades. Con esto quiero decir que no es solamente una monarquía centralizada o un emperador centralizado, sino que la soberanía está fragmentada entre diferentes personajes, en general, obviamente, aristocráticos, tanto laicos como eclesiásticos en el caso de la iglesia o los monasterios. Y el tercer punto es el de la mentalidad. O sea, también una sociedad está caracterizada por la mentalidad. Y hay una mentalidad de tipo feudal. Y esa sociedad se articula tanto por lazos de tipo estatal como por lazos de parentescos o familiares y también por lazos feudales. Solamente que los lazos feudales son dominantes. Y marca dos edades feudales. Una que inicia en el siglo IX, que es la primera edad feudal, y en el año 1066 se produce la transición hacia la segunda edad feudal. El autor que plantea esta teoría, que fue muy influyente, es Bloch, que probablemente lo conozcan, y acá tengo su libro sobre la sociedad feudal, muy exhaustivo, muy interesante, pero que excede obviamente a los propósitos de este curso, así que por ahora lo vamos a dejar a un lado, pero sí nos vamos a quedar con este concepto de sociedad feudal. Amplía lo que la escuela institucionalista tiene en el radar cuando explica el proceso.
Y finalmente llegamos al tipo A de feudalismo, que es el tipo que viene del materialismo histórico. Acá hay que entender claramente el concepto de modo de producción. Lo que plantea el materialismo histórico es que hay diferentes modos de producción, o sea, viene el esclavismo primero, después el feudalismo, y después del feudalismo nace el capitalismo. El último paso sería el comunismo, que todavía no había llegado, obviamente, cuando Marx estaba problematizando esta cuestión. Pero después diferentes autores tratan de desarrollar más este concepto. Y lo que caracteriza al feudalismo, según estos autores, son justamente los lazos de explotación entre los señores, por un lado, que son de la aristocracia, y los campesinos por el otro. O sea, los campesinos trabajan tanto para mantenerse, porque tienen los medios de producción, no están desposeídos de la tierra, como si lo está el obrero, y por eso tiene que salir a trabajar para el empresario, y mediante un sistema político de coerción, que es o prometiéndole protección militar en caso de un aristócrata laico, o protección espiritual en el caso de la iglesia, con estas excusas logra extraerle el plusproducto, otro concepto fundamental. Un ejemplo de esta postura es también un libro muy conocido de un autor que es Perry Anderson, que en este libro justamente plantea la transición de la antigüedad esclavista al feudalismo, pero después tiene otro libro en el cual plantea la transición del feudalismo al capitalismo, ya en la edad moderna. Después tenemos más autores de esta postura, como por ejemplo Wehan, que trae una perspectiva bastante diferente, y lo vamos a ver en la segunda parte. Lo importante de este concepto es que también amplía la concepción de la escuela institucional, y no es que es contraria a la de tipo B, o sea, la de la escuela francesa, sino que la de la escuela francesa y la del materialismo tienen bastante en común. Y esas dos posturas son lo que toma Estepa para su planteo. Pero Estepa se va a centrar en la península ibérica. Justamente estas posturas le permiten a él hablar no solamente del territorio francés, como es el que se centraba la escuela de tipo C institucional, sino que le permite hablar de diferentes sociedades occidentales. Y lo que va a hacer es intentar hablar de la península ibérica, y precisamente de la zona astur-leonesa primero y después castellana. No la zona navarra, aragonesa y catalana, que tiene mucha influencia de lo que es el Imperio Carolingio, porque recuerden que Carlomagno había formado la monarquía hispánica justamente para defenderse del Islam. Entonces analiza estos núcleos que están hacia el oeste de la península. Ahora bien, lo que hace Estepa es retomar el esquema mutacionista, que también es parte de otro debate muy importante en lo que es el periodo medieval, y el mutacionismo supone que en el siglo XI se da la implantación del feudalismo. Con esto quiere decir que lo que hay antes básicamente es una pervivencia del Estado antiguo, o sea, es parte del Imperio Romano que intenta mantenerse y que intenta extraer el excedente mediante la renta centralizada estatal, o sea, mediante el fisco, mediante los impuestos, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre impuesto del Estado y renta que percibe el señor feudal. Una es pública, la otra es privada. Lo que hace que podamos hablar de feudalismo es que la que es pública y fiscal pasa a ser privada y percibida por los señores feudales. ¿Cuál es el problema de este armazón teórico? Es que aplica solamente a la zona, por ejemplo, de Navarra y Cataluña. O sea, en Cataluña, el autor más conocido que trabaja esta hipótesis es Bonací, y en la parte navarra sería Serrach. Y estos autores tienen teorías que no se pueden aplicar a la parte castellano-leonesa, porque como decíamos antes, y retomamos a Sánchez Albornoz, el feudalismo supuestamente sería importado en la zona castellano-leonesa. El feudalismo en un sentido institucional. Y además, esta postura mutacionista también está contradiciendo lo que planteaba Bloch. No hay ninguna primera edad feudal y segunda edad feudal, sino que antes del siglo XI directamente no hay feudalismo.
todavía de pervivencia de lo que es el Estado antiguo y lo que es el esclavismo. Ahora bien, entonces, para así hablar de la zona castellano-leonesa e incluirla, lo que hace Estepa es tomar a Barbero y Vigil, que son dos autores que también tuvieron estudios muy influyentes sobre esta cuestión, y ustedes lo tenían como texto opcional para la clase anterior, y ellos plantean que hay tres diferentes formas o vías de llegar al feudalismo. Todas son válidas, todas son diferentes, pero terminan convergiendo en una sociedad feudal. Salvo la primera, que es la visigoda. Porque la visigoda viene del esclavismo, supuestamente, y cuando llega el Islam interrumpe esta transición al feudalismo, o esta formación del feudalismo en términos de barbero. La otra vía es la castellano-leonesa, que evoluciona desde las sociedades indígenas que había en el norte de España, y por último la catalana, que en realidad es por importación del imperio carolingio. Maneja estas tres diferentes vías para poder explicar el feudalismo. Montándose, pero también matizando esta postura, Estepa analiza, como dije antes, la parte que sería castellano-leonesa. Primero de Asturias y después castellano-leonesa. Y lo que hace este autor es diferenciar el siglo X del siglo XI. O sea, ya en el siglo X dice que la sociedad castellana y leonesa eran feudales, eran sociedades en las cuales el campesinado estaba en una relación de dependencia con la aristocracia. ¿Pero por qué es feudal desde el punto de vista social, pero no desde el punto de vista institucional? Porque bueno, todavía el feudalismo no había copado la parte política, o sea, la parte superestructural. Según el materialismo histórico, como vimos antes, la parte superestructural es la política y la jurídica. Y la parte estructural sería la base económica. Entonces, en este momento, en el siglo X, en esos, por ejemplo, los condados de Castilla, sí los campesinos, o sea, la parte económica, ya dependen de la aristocracia o de la iglesia y le dan parte de su producto, pero todavía no se feudalizó lo que sería la parte monárquica y la parte de la aristocracia, o sea, el poder, básicamente. Estamos hablando de poder. ¿Qué es lo peculiar del caso castellano o leonés? Que no hay una fragmentación del Estado, o sea, no hay ningún Estado de herencia visigoda, en realidad, que tiene o que arrastra las pervivencias del Imperio Romano. No hay nada que se fragmente. El poder nace fragmentado desde las bases. O sea, como vimos, a medida que se van poblando o repoblando para las fuentes de la época el territorio, se va creando poder en ese territorio. Y después lo que hace la monarquía es terminar tejiendo ese poder, va tejiendo esas comarcas, esos alfoces, como habíamos visto, y va formando una malla feudal, como con vínculos feudo-vasalláticos, básicamente, entregando concesiones de tierras o también estableciendo pactos con la nobleza de protección y de fidelidad. Y ahí hablamos de monarquía feudal, pero recién en el siglo XI. ¿Por qué monarquía feudal? Porque en realidad el rey no es alguien que tiene una noción de lo público. O sea, lo del rey es patrimonio del rey. Lo que es la monarquía actúa como un señorío feudal más. O sea, es un señor más compitiendo con el resto de los señores, tanto de la aristocracia laica como eclesiástica y de los monasterios. Y para recuperar su poder lo que hace es apoyarse en esa estructura feudal. No centraliza el poder en un sentido público, no, sino que el poder nace desde abajo y después se teje feudalmente. Insisto mucho en este concepto porque es totalmente central y hay que tenerlo bien en claro. Entonces, con este texto ya de Estepa terminaríamos la primera parte, que es entender lo que es el feudalismo, básicamente. Y en la segunda parte nos vamos a adentrar en el enfoque tributario para abordar lo que nos queda fuera, que es la sociedad andalusí. Bueno, ahora vayamos directamente a la segunda parte, que va a ser un poco más breve que la primera y está orientada
en torno al concepto de modo de producción tributario, que nos permite comparar a las sociedades cristianas del norte con Al-Ándalus o las sociedades musulmanas que se forman en el sur de la península ibérica. Si vamos hasta los mismos principios y orígenes del marxismo, Marx, en su crítica a la economía política, no deja de ser un hijo de su tiempo, como todos nosotros y todas nosotras. Y esa postura planteada en el materialismo histórico que está en su obra está impregnada del darwinismo social que imperaba en el siglo XIX. Así que esa misma postura darwinista aplicada a la historia daba como resultado una visión de la evolución histórica en la cual a sociedades menos desarrolladas o menos evolucionadas venían estadios más desarrollados. Por ejemplo, primero venía el esclavismo, como dijimos antes, después el feudalismo y después el capitalismo. Y esa última sociedad, la capitalista, la burguesa, era supuestamente la más evolucionada según esa taxonomía. Entonces, si analizamos la sociedad de ese momento, burguesa, quedaban vestigios o fósiles de las sociedades anteriores, y eso nos podía o nos permitía conocer cómo funcionaban esas sociedades del pasado. Bien, esta postura discurrió por diferentes caminos, pero tuvo un giro fundamental cuando precisamente a Marx se le consulta desde Rusia, en una carta bastante célebre, si era posible que en Rusia se produjera una sociedad de tipo comunista o una revolución. Algo que era bastante llamativo porque Rusia ni siquiera era capitalista en ese momento, ni lo fue después. Entonces se planteaba la cuestión de si había que necesariamente pasar por todos los estadios de los modos de producción para después llegar así al capitalismo. Algunos autores discurrieron por esta vía y pensando una estrategia política para los países no europeos, los que todavía no habían tocado el capitalismo de forma parcial o de forma plena, dieron estudios bastante llamativos y ridículos. Por ejemplo, un estudio centrado en Japón decía que en Japón el feudalismo había durado solamente 2 meses y después se había saltado directamente al capitalismo. Y a veces se intentó, a cada sociedad no europea encajar en ese esquema eurocéntrico. Y lo mismo hizo el colonialismo europeo cuando miró las sociedades asiáticas o las africanas e intentó amoldarlas a una historia de las civilizaciones que las pone fuera de la historia, fuera de lo europeo. Y una última vertiente del marxismo, por ejemplo contenida en el libro de Anderson que les mostré anteriormente, también peca de eurocentrismo, porque considera que el occidente anglosajón, precisamente Inglaterra, es la única sociedad que dio el salto hacia el capitalismo. Ahí se da la transición perfecta. El concepto de transición es fundamental en el marxismo. Habla de cómo un modo de producción pasa al otro modo de producción. Entonces, con ese concepto se toma la sociedad inglesa como la ideal, en la cual se da perfectamente todos los rasgos que llevan a una sociedad capitalista, y todo el resto de las sociedades son estudiadas, evaluadas en relación a ese modo o ese modelo ideal. Y se tratan de hacer encajar a la fuerza. Por ejemplo, doy un ejemplo muy breve. Si por ejemplo un elemento para que se dé una transición al capitalismo exitosa es la cuestión de los cercamientos de los campos ingleses, entonces se va a cada país y se verifica si estos cercamientos también se produjeron. Como no se produjeron, se dice que solamente Inglaterra estaba preparada, y además se pone como algo esencialista, que solo en Inglaterra podía pasar que se dé el paso al capitalismo. Todas estas explicaciones no fueron demasiado satisfactorias, sino que las que dieron mejores resultados son las que están centradas justamente en el modo de producción tributario. ¿Qué tiene de particular esta interpretación? Bueno, que se centra en el rol del Estado en la percepción del excedente de las clases explotadas. O sea, se forma una especie de triángulo interpretativo. En un vértice estaría el Estado, en el otro estaría la clase dominante y en el otro el tributo. ¿Cuál es la función del Estado? Bueno, garantizar
que el tributo sea expoliado de las clases oprimidas y que llegue y que beneficie a las clases dominantes. Y garantiza todas las herramientas para que esto pase. Las militares, mediante el ejército, las ideológicas para legitimar esa explotación o las políticas. Autores que sostienen esta teoría, aunque tienen matices, por ejemplo Samir Amin, que es bastante conocido, Wilhelm, Wolf, Haldon, etc. Entonces lo que hace Manzano Moreno es presentarnos los matices entre estas posturas. Tanto Amin como Wilhelm defienden que el modo de producción tributario es distinto al modo de producción feudal. Y sobre todo Wilhelm, como vimos antes, explica cómo se pasa del esclavismo del Imperio Romano al, además tributario, con un Estado central que percibe el impuesto, a un modo de producción feudal. Después ya, en determinado momento de la Edad Media. En cambio, otros autores, como por ejemplo Haldon, ¿sí?, plantean que en realidad no hay una diferencia demasiado grande entre la renta y el tributo, sino que la diferencia es meramente política. Lo que importa es que la coerción extraeconómica sobre el campesinado se cumple en ambas sociedades, tanto en las tributarias como en las feudales. Manzano Moreno, y voy a hacer un spoiler, está bastante de acuerdo con Haldon. Llega a conclusiones similares, pero llega por otro camino. Y eso es lo interesante, ver el camino que hace Manzano Moreno. Lo que hace es aplicar justamente el concepto de feudal a las sociedades cristianas y el concepto tributario a la sociedad musulmana de Al-Ándalus para ver si son opuestas o si no lo son, si son similares, como planteaba Haldon. Así que directamente vayamos a ver la recuperación que hace o la crítica que hace Manzano Moreno. Él plantea que antes hay un conjunto de autores que son rupturistas. O sea, esto quiere decir que plantean que Al-Ándalus fue una ruptura muy fuerte con la sociedad visigoda. O sea, cambió sus fundamentos completamente. Lo que instauró el califato musulmán fue una sociedad tributaria, como dije antes, basada en el Estado que percibe el impuesto y que opera mediante diferentes ciudades que conectan justamente lo urbano con lo rural y que canalizan el tributo de unas comunidades campesinas que no son dependientes, que son supuestamente libres. Y esto se fundamenta en lo ideológico, en la idea de Umma, como vimos en la clase sobre Al-Ándalus. La sociedad medieval de Occidente expone la desigualdad y la legitima, no la oculta. En cambio, lo que hace la sociedad andalusí es ocultar esa explotación bajo la ficción de la comunidad de creyentes y la libertad del campesinado, pero canaliza mediante el tributo del Estado ese excedente que en realidad es producción del campesino, es una confiscación, básicamente. Y lo que plantean estos autores es que hay un contraste muy marcado con las sociedades cristianas del norte, que son básicamente feudales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dependencia del campesinado hacia una aristocracia militar, tenemos señores que tienen el poder político y que fragmentan al Estado, no hay un Estado centralizado, y tenemos una sociedad de tipo rural y militarizada, contrario a lo que pasa en Al-Ándalus. Esta sería la primera postura. La postura que se contrapone a esta es la de Haldon. Haldon plantea exactamente lo contrario. Primero plantea que no puede haber una especie de limbo cortesano, lo llama él, en la cual el Estado está flotando y percibe el tributo, sino que el Estado necesita de intermediarios, de agentes que recauden impuestos. Y esos agentes pueden llegar a ser su propio patrimonio, los impuestos, pueden determinar el proceso de producción, pueden sujetar a los campesinos como si fueran dependientes, o sea que pueden funcionar de forma muy similar a un señor feudal. La única diferencia entre renta y tributo, que no son cualitativamente diferentes, son asemejables. Lo único que cambia son dos cuestiones. Primero, cómo se apropia el producto. O sea, cómo la clase dominante está vinculada con la clase explotada. Y en segundo lugar,
cómo se efectúa una apropiación de la naturaleza. O sea, cómo la clase dominada está unida a los medios de producción. O sea, eso es distinto en Al-Ándalus y en la sociedad cristiana. En realidad, el último aspecto es igual, porque en ambos casos las comunidades campesinas tienen los medios de producción, no están despojadas de ella, pero sí es similar en cuanto a la parte política, a cómo la clase dominante se apropia de ese producto. Lo voy a bajar a tierra y voy a ser muy sintético. El Estado central y los señores son la cara de la misma moneda, son simplemente fracciones de la clase dominante. No importa si es un señor feudal que pide en forma de renta el producto campesino o un Estado que lo pide en forma de impuesto. Son diferentes facciones y dos formas de extraer el producto diferentes políticamente, pero en lo económico son fundamentalmente iguales. Están explotando a campesinos que tienen los medios de producción. Y este punto es nodal y muy importante. ¿Qué va a hacer Manzano Moreno? Bueno, va a tomar el argumento de Haldon, pero lo va a profundizar. Y lo profundiza con un argumento marxista, sobre todo de la filosofía marxista, bastante conocido y que a mí personalmente me parece de los más interesantes, que es el concepto de alienación. El concepto de alienación viene del humanismo. El marxismo es una forma de humanismo materialista en este sentido y plantea Manzano Moreno que cada sociedad tiene una forma de alienación distinta. La alienación supone, de forma muy resumida y muy bruta, que los seres humanos transforman la naturaleza y esa es la capacidad creadora que tienen. Esa es la diferencia entre el trabajo rutinario y enajenado del capitalismo y el trabajo creativo, el ser dueño de lo que uno mismo produce. Ahora bien, lo que plantea Manzano Moreno es que en el esclavismo la alienación es previa a la producción. Quiero decir, el esclavo le pertenece al amo. Por ende, todo lo que produce el esclavo es del amo. Es un tipo de alienación. En el capitalismo, lo que está alienada es la fuerza de trabajo. Se convierte en mercancía. O sea, yo trabajo para que otro se lleve el producto. Pero yo supuestamente soy libre. Trabajo porque no tengo los medios de producción. Y ahí está la explotación. Y en el feudalismo, esta explotación es de tipo política. Es una coerción política. El campesino tiene los medios de producción. Y produce y se queda parte de ese producto. Pero otra parte la tiene que entregar al señor. O sea, parte de su producción está enajenada. Es una especie de alienación en la cual es compartido el fruto del esfuerzo de ese campesino. Y ahí es donde vamos finalmente a comparar Al-Ándalus con la sociedad cristiana. ¿Es diferente esta alienación en la sociedad andalusí y en la sociedad cristiana? No. O sea, en ambos casos hay un grado de violencia contra el campesino, hay una coerción, y tanto el campesino en el mundo andalusí como el campesino en el mundo cristiano es un campesino dependiente. O sea, es una ficción lo de la libertad. Dice Manzano Moreno, solamente es libre aquel que tiene los medios para ejercer la coerción. O sea, solo la clase dominante es la que tiene la libertad. El campesino es dependiente en ambos sentidos. Así que terminando ya con esta clase, presentamos dos modelos, el feudales y el tributario, y vemos cómo ambos se articulan. Como algunos autores sostienen que son asimilables y otros lo ven de forma antagónica. Pero son diferentes modelos teóricos para poder abordar los periodos que estuvimos analizando en las clases anteriores. Tanto en las sociedades del norte, la asturiana, asturleonesa o la castellana, y las sociedades del sur que están caracterizadas por el mundo musulmán.